todo el elemento, y además permiten de alguna manera también provocar el fenómeno de ferrulización. Estas vigas, como dije inicialmente, que unen solidariamente las distintas estructuras, finalmente permiten que esto se comporte como una unidad, es decir, como un todo, y no que cada uno de los elementos cúspidos funcione cada uno en su dinámica particular. Lamentablemente, por las necesidades de acceso que tiene la endodoncia, se pierde sin lugar a duda la que nosotros hemos denominado viga maestra, que es el techo cameral, ¿de acuerdo? Tanto en su constitución como de elemento ferulizador de los distintos elementos cúspidos, como un elemento cupular, es decir, un elemento que tiende a disipar fuerza y a permitir adecuadamente el comportamiento anisotrópico de la estructura. La cantidad de desgaste que nosotros podemos soportar hoy día en cualquier tejido dentario, y esto también corre para los dientes tratados endodónticamente, no debieran sobrepasar los 2 milímetros de espesor, ¿de acuerdo? Cuando ya encontramos paredes dentarias con espesores menos que esto, tenemos que pensar con mucho cuidado qué decisiones terapéuticas vamos a tomar. Se aconseja en general que estas estructuras debieran ser protegidas a través de cualquiera de los mecanismos que hoy día la rehabilitación directa, indirecta, adhesiva o no adhesiva nos presenta. Y finalmente, al perder estas vigas estructurales, los comportamientos de deflexión cuspida pasan a ser comportamientos complejos, porque probablemente cada una de las cúspides que allí está presente va a tener comportamientos de deflexión de manera distinta, sin la posibilidad de poder compartirlas con otros elementos cúspidos. Por lo tanto, aquí el análisis anatómico de las estructuras que vamos a rehabilitar también pasa a ser un elemento relevante. Existen varios estudios clásicos en los cuales se ha demostrado fehacientemente y con datos objetivos cuáles serían los riesgos que nosotros corremos. Y básicamente en este capítulo de alteraciones arquitectónicas hemos podido ver que básicamente cuando tenemos cavidades de acceso que son conservadoras para hacer tratamientos endodónticos, básicamente tenemos una pérdida de capacidad de responder adecuadamente a las cargas de las estructuras dentarias de alrededor un 5%. Entonces aquí ya desde el punto de vista de la rehabilitación podemos ya empezar a reflexionar sobre qué tipo de material y qué tipo de técnica restauradora podríamos utilizar en este tipo de condiciones. Pero efectivamente sabemos que el daño puede seguir progresando y nos podemos encontrar con accesos endodónticos que además están sumados a otra pérdida de viga estructural. O sea, hemos perdido el techo cameral, la viga maestra que denominamos inicialmente, y por otro lado también perdemos un rodete proximal. Por lo tanto, la capacidad ya de compartir, de distribuir fuerzas se ve bastante más afectada. ¿Qué nos dice la investigación con respecto a este tema? Que básicamente cavidades con acceso endodóntico más cajones proximales aumenta dramáticamente el riesgo de fractura, ¿ya? Estamos hablando de hasta un 44%, básicamente pensando el tamaño que tengan los istmos asociados al punto de conexión entre la zona oclusal y la zona proximal. Nuevamente, insistiendo como lo dije hace un momento atrás, ¿qué material restaurador vamos a utilizar? ¿Qué técnica restaurador vamos a utilizar? Evidentemente que está mediada por esta consideración, ¿de acuerdo? La posibilidad de los módulos elásticos que nos ofrecen los distintos materiales, la posibilidad de unir solidariamente los distintos elementos cuspidos, pasan a ser entonces elementos relevantes y que los rehabilitadores tenemos que considerar. Casos más dramáticos aún, que pareciera ser además que en el sector posterior vemos con muchísima frecuencia, que son aquellas alteraciones arquitectónicas en donde no solamente hemos perdido la viga maestra, el techo cameral, sino que además hemos perdido dos vigas relevantes que son los rodetes proximales, mesiales y distales. ¿Qué nos dice la información con respecto a esto? Que ya estamos trabajando en un terreno de mucho riesgo, ¿de acuerdo? Un terreno en el cual las consideraciones de materiales de restauración, de técnica restaurativa, de espesores cuspidos, de cómo se reciben las cargas, de cómo vamos a generar esquemas oclusales que permitan aliviar la estructura dentaria, pasa a ser extremadamente relevante. Por lo tanto, aquí empezamos a darnos cuenta
de que estamos en un escenario cada vez más complejo. Escenario que, revisando la literatura y de una manera un poco libre, nosotros en la universidad, en el ámbito de rehabilitación, hemos intentado hacer una pequeña clasificación que permita a nuestros estudiantes y a nuestros colegas también poder tener ciertas consideraciones con respecto al manejo que tiene finalmente el diente tratado endodónticamente. Y los hemos clasificado en relación a la cantidad de pérdida de estructura dentaria importante. Y hablamos a las clases 1, aquellas que solamente estamos en presencia de acceso endodóntico, a las clases 2 cuando ya tenemos pérdida de un rodete marginal más el techo cameral, clase 3, 2 rodetes marginales y techo cameral, clase 4 cuando hemos perdido rodetes proximales, hemos perdido techo cameral y hemos perdido además una pared dentaria, y ya las clases 5 que son estos dientes que prácticamente han sido decapitados, donde ya no queda nada de estructura dentaria y que nos ofrecen un desafío rehabilitador de alta complejidad. ¿Okay? Por lo tanto, aquí ya empezamos a conjugar dos elementos relevantes. Por un lado, lo que nos dice desde el punto de vista de la histoquímica, la pérdida de humedad, que como dijimos inicialmente, si bien es cierto no es relevante, es un hecho que ocurre, que es concreto y que sumado a las alteraciones arquitectónicas, evidentemente que complejiza más el tema, ¿de acuerdo? Y no tenemos que olvidar un tercer elemento, que es un elemento muy relevante. Aquí les presento una gráfica que presentó el profesor Didier Dietschi, cuando en una publicación en Quintesencia, él muestra un poco cómo aumenta el riesgo de fractura en estructuras dentarias tratadas endodónticamente, en las cuales han habido distintas pérdidas de sustancia dental. ¿Ya? La ubicación en la arcada pasa a ser un elemento extremadamente relevante. Todos sabemos que cómo funciona el sistema estomatognático desde el punto de vista de las cargas y la distribución de la fuerza, finalmente hace que el comportamiento de los dientes anteriores, superiores o inferiores, con respecto a la fuerza, sea muy distinta al comportamiento que tiene el sector posterior. Cumplen además funciones importantes. Pero aquí, desde el punto de vista de la rehabilitación, hay que ser muy cuidadoso. En general, yo diría que el área que se encuentra entre caninos y premolares pareciera ser un área de transición de alta complejidad. Allí, dependiendo las características de la oclusión que tengan nuestros pacientes, probablemente hay dientes que están participando fundamentalmente en movimientos de lateralidad, movimientos que tienden, desde la lógica de la física, a volcar estructuras. Por lo tanto, evidentemente que la carga que se recibe ahí puede ser una carga de alta complejidad y, por lo tanto, elementos que tenemos que necesariamente considerar. ¿De acuerdo? Un elemento que a veces se nos olvida, pero que es extremadamente importante también, tiene que ver con las alteraciones sensitivas. En general, el sistema estomatognático está conformado de una manera muy exquisita, en donde todo el sistema muscular masticatorio que tiende a elevar la mandíbula finalmente está regulado por todo este sistema de terminaciones anuloespirales, que finalmente están interconectadas entre sí con una serie de distintos puntos que entregan información sobre la cantidad y calidad de fuerza que están recibiendo las distintas estructuras. Y evidentemente, que cuando nosotros hacemos tratamientos endodónticos, eliminamos los elementos mecanorreceptores pulpares que se comunican íntimamente con los mecanorreceptores periodontales y se entregan información sobre cuánto estamos apretando, cuánto están cargándose finalmente las estructuras dentarias. Y evidentemente que al eliminar estos elementos estamos eliminando también información importante que le entrega finalmente a nuestro sistema la cantidad de carga que puede seguir soportándonos la estructura dentaria. Entonces, finalmente, colegas, creo que desde la mirada de rehabilitación, como planteamos al inicio de la presentación, evidentemente que tenemos que estar en consideración de dos elementos importantísimos. Primero, cuáles son las características que en busca de solucionar una patología queda nuestra estructura dentaria una vez que ha sido sometida a un tratamiento endodóntico. Y segundo, mirar hacia la lógica de los biomateriales y procedimientos restauradores y decir, bueno, ¿cuáles de estos son los que de mejor manera me pueden ayudar a devolver las condiciones iniciales que tenía esta estructura dentaria para la función que esta estructura dentaria debe cumplir? El tema estético
probablemente sea arista de una nueva presentación que se relaciona hoy por hoy cómo logramos manejar esta problemática, que es una problemática por la cual además muchos pacientes durante mucho tiempo rehusieron hacer tratamientos endodónticos porque decían que los dientes cambiaban de color, hecho que es efectivo, ¿de acuerdo? Pero hoy día nosotros sabemos desde la rehabilitación estética que tenemos una infinidad de procedimientos posibles de ofrecer a nuestros pacientes, desde los procedimientos de clareamiento dental hasta reconstrucciones cerámicas de alta envergadura con pérdida de tejido importante, con lo cual podemos devolver estética sin mayores complicaciones, ¿ya? Entonces, finalmente, como les planteaba, creo que cuando nos encontramos enfrente a un diente tratado endodónticamente, en general, cuando los rehabilitadores nos encontramos frente a una problemática de rehabilitación, siempre tenemos que hacer conjugar estos 4 elementos que son elementos importantísimos y que obviamente tienen las peculiaridades propias de, en este caso particular que estamos hablando hoy, de un diente tratado endodónticamente. Es decir, cuál es la biología que presenta esta estructura dentaria, cuál es la mecánica asociada a esta estructura dentaria, qué requerimientos funcionales le voy a exigir a este elemento y cuáles son los elementos estéticos que ahí están asociados. Cuando este cuadrilátero, que lo pensamos como una mesa de 4 patas, están bien cimentadas y encima de ellas colocamos la rehabilitación, probablemente no vamos a tener mayor problema. Quiero también dejar aquí sentado que la rehabilitación es un concepto dinámico, es decir, nosotros hacemos procedimientos sobre la boca de nuestros pacientes y estos van a sufrir